Por el lado que la quieras ver, esta es una ridiculez, es una grande tontería. No digamos, ya cuando tú le preguntas a los teólogos de la luz del mundo, a los predicadores, ¿cuál es la explicación? Enmudecen. Y ellos dicen, así como este ángel puso su pie en el mar y la tierra, Samuel Joaquín expandió la iglesia, y por eso se dice que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas. Perdone, pero al que se le dijo que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas no es al ángel mismo, sino a Juan, después de comerse el librito. Evidentemente, la visión la vive en ese momento y el ángel se le aparece en ese momento, y cuando se come el librito sigue profetizando, y son los capítulos que leemos adelante. Ahora, Apocalipsis capítulo 10 dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Un saludo a todos mis hermanos. ¿Quién será este ángel que vio Juan que descendía del cielo? Fíjense que el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, y como todos los libros de la Biblia debe leerse en su debido contexto. La Biblia hace la diferencia entre ángel celeste y ángel terrestre en el sentido de mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Es una palabra que tú la puedes encontrar en el griego de la Biblia, es la número 32, ángelos, que significa mensajero. En el Antiguo Testamento encuentras la palabra ángel que viene de Malak, y en el Nuevo Testamento se puede usar ángel como mensajero. Es decir, que si se habla de un mensajero, alguien que trae un mensaje, alguien que es de este mundo y trae un mensaje, se le puede llamar o se emplea la palabra ángelus. Pero la Biblia es muy clara cuando se habla de un ser celestial y un ser terrenal. Por ejemplo, mira, para entender la aplicación de la palabra ángel en el Apocalipsis, tienes que leer todo el Apocalipsis, obviamente,
y encontrar las partes donde se emplea la palabra ángel, que es la misma, es la número 32 de la concordancia Strong. Pero por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, solamente para contextualizar y para que veas el uso que se le da a la palabra ángel en el libro de Apocalipsis, puedes leer lo siguiente. Apocalipsis 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que la visión que ve Juan, mira a Jesucristo y tenía 7 estrellas en su mano. Pero el ángel mismo le da la explicación a Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o los mensajeros de las 7 iglesias. Ahora, tú empiezas a leer y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras. Obviamente está hablando de hombres, son mensajeros. Muy particularmente yo te puedo citar Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, que se entiende, escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, o al encargado, al pastor, al que predica, ¿no? El primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Imagínate tú, un ángel del cielo aquí, atribulado y pobre. No, se está refiriendo al mensajero humano, ¿verdad? O al pastor. No tengan ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Pon atención aquí, lo que se le dice a este ángel. Sé fiel hasta la muerte. Imagínate tú, un ángel que va a morir, ¿no? Evidentemente la palabra ángelus, 32 de la concordancia, se refiere a un mensajero de carne y sangre. Por eso se le dice al ángel de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todos los ángeles de las 7 iglesias son hombres de carne y sangre, y por supuesto que van a participar de la muerte. Pero en el mismo libro de Apocalipsis, la palabra ángelus se emplea también para seres celestiales. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 tú puedes leer así. 21. Y vi un ángel descender del cielo. Fíjate que allá los ángeles de las 7 iglesias no descienden del cielo. Por eso quiero llamarte la atención a esta característica. Cuando la Biblia se refiere a mensajeros celestiales, dice ángeles del cielo o que descienden del cielo. Hace la diferencia. Aunque la misma palabra usada es ángelus. Obviamente el contexto te hace entender cuando se refiere a un ángel humano, o a un mensajero humano, o a un ángel celestial. Número 1, los ángeles del cielo no mueren. Número 2, se les menciona como ángeles del cielo o que descienden del cielo. Te puedo dar varias citas donde la palabra ángelus se diferencia de el mensajero humano con la frase descendió del cielo o es ángel inmortal, ¿no? Fíjate que este del Apocalipsis 20 desciende del cielo, es un ángel, tiene la llave del abismo, una grande cadena en su mano, prende al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Evidentemente la lógica te dice, ningún mensajero humano puede descender del cielo, y mucho menos prender al dragón y atarlo. La lógica te lo dice, ¿no? Apocalipsis 10 no es un ángel humano o un mensajero de la tierra, sino que incluye la frase que lo hace distinguirse de los mensajeros humanos cuando dice
que descendió del cielo. Vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ok. Mira lo que dijo el dirigente de la Luz del Mundo y que es un tema incómodo para ellos. Y ya creo que este va a ser ya el último video quizá de este tema de la Luz del Mundo, porque he tocado los puntos más fuertes. Pero este es un tema incontestable. Los de la Luz del Mundo se ven atorados cuando se les pregunta de qué manera Samuel Joaquín era este ángel y cómo es que había descendido del cielo. Pero ya para decir, fíjese bien cómo presentan que entre medio dormido ahí, una voz le dice, tú eres ese ángel. Mire, ya hablaba yo de la diferencia entre un ángel humano en el sentido de mensajero. Fíjese como dice, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:30. Mateo capítulo 22, verso 30. Dice el Señor, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjate las dos características para diferenciar cuando la Biblia habla de mensajeros humanos y mensajeros divinos. Número 1, los ángeles son del cielo. Y número 2, los ángeles no mueren, no se casan ni se dan en casamiento. El pasaje paralelo, es decir, el otro escritor que registró las mismas palabras de Cristo, es Lucas. Lucas 20:36 te lo dice más claro todavía. Lucas 20:36. Mira lo que dice la Biblia. Palabras de Cristo, las mismas palabras, desde el verso 35, o leamos desde el 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Por supuesto se refiere a los ángeles del cielo, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Me llama la atención porque no pueden ya más morir. Tenemos aquí un problema de las sectas, ¿no? Si este personaje, Samuel Joaquín, dice que una voz le dijo, después el predicador de él dice que era Dios de forma muy directa, tú eres ese ángel. Número 1, Apocalipsis 10 dice que este ángel era un ángel celeste, descendió del cielo. Pero evidentemente, para tú definir cuando se refiere a un ángel celestial, pues lee lo mismo, lee en el mismo contexto la misma frase del mismo autor en su mismo libro. Mira, en Gálatas 1, y es el mismo autor, el apóstol hace diferencia entre los ángeles celestes y los ángeles de aquí de abajo. 1:7. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, aun si nosotros o un ángel del cielo, fíjate cómo hace la diferencia, aun si un predicador de aquí abajo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Es evidente por el uso de la palabra ángel del cielo o descendió del cielo. Puedes leer también, por ejemplo, en Mateo 28:2. Vamos a leerlo de una vez, ya para terminar el comentario. Mateo 2, hablando de lo que sucedió cuando Cristo resucita, la frase es inconfundible. Mateo 28:2. Mateo 28:2 leemos así.
Dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Evidentemente yo no puedo interpretar, no, es un mensajero humano de aquí. No, porque aquí dice que descendió del cielo y por la obra que hizo, obviamente no es un hombre, ¿no? Entonces, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 10, aunque te habla de mensajeros humanos cuando habla de las iglesias, y a uno le dice ser fiel hasta la muerte, es que los mensajeros mueren, y ese es el problema, ¿no? Todos nosotros, si nos atribuimos ser un personaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, especialmente del Apocalipsis, cuando nos llegue el día de la muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros feligreses? Porque se me hace muy raro que Samuel Joaquín haya muerto, ya que los ángeles de Dios no pueden morir. Lo que hace la diferencia un mensajero humano y uno celestial, número uno, siempre se especifica que descendió del cielo. Y número dos, evidentemente son seres inmortales, ¿no? Porque son los ángeles del cielo. Y claramente dice Apocalipsis 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ya termino mi comentario haciendo estas preguntas. ¿Samuel Joaquín descendió del cielo? ¿Samuel Joaquín era un ángel celestial? ¿Samuel Joaquín dijo ser el ángel de Apocalipsis 10 pensando en que lo recibían como a un ángel? No, 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 no. La frase aquella de Pablo es otra cosa. Se refiere al aprecio que le tenían. Aquí se refiere a un ángel celestial. Número 4. Nunca explicaron lo de los 7 truenos. Nunca explicaron cuál era lo que Juan escuchó. Y tampoco explican cómo es que en el año 95, que es cuando se redacta el Apocalipsis, Samuel estaba vivo para hablar con Juan. Yo no sé cómo le hizo Samuel para hablar con Juan. Y si nos dicen, no, era una visión que se iba a cumplir a futuro, es lo mismo, es un total anacronismo. No te dan los tiempos, porque si era una visión que se cumplió con Samuel Joaquín, ¿cómo es entonces que Samuel Joaquín, cómo le hizo para darle el librito a Juan para que se lo comiera? Si Juan tiene 1000 y pico de años que duerme en el polvo de la tierra. Por el lado que la quieras ver, esta es una ridiculez, es una grande tontería. No digamos, ya cuando tú le preguntas a los teólogos de la luz del mundo, a los predicadores, ¿cuál es la explicación? Enmudecen. Y ellos dicen, así como este ángel puso su pie en el mar y la tierra, Samuel Joaquín expandió la iglesia, y por eso se dice que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas. Perdone, pero al que se le dijo que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas no es al ángel mismo, sino a Juan, después de comerse el librito. Evidentemente, la visión la vive en ese momento y el ángel se le aparece en ese momento, y cuando se come el librito sigue profetizando, y son los capítulos que leemos adelante.